Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Lizarazo. Yo me llamo Daniel Reyes. Yo soy Juan Andrés Orostegui. Y bueno, hoy queremos empezar con el planteamiento que nos ofrece la visión de esta arqueóloga acerca del papel de la mujer en una época antigua. Y digamos, el cómo las figuras, las imágenes de las diosas nos hacen replantear una cultura, des- que una cultura entera cambió y ahora está siendo regida por el mismo patriarcado. Entonces, no sé qué quieran decir al respecto. Sí, pues digamos que con respecto a lo que decía María, pues era que ella decía que, digamos, pues las diosas del Paleolítico, precisamente las figuras que se daban pues en esta época, eran como una mezcla entre una mujer pues y entre animales, y que pues precisamente esta era como también una representación de la madre tierra, eh, que pues en esa época, digamos, era como la deidad más importante, y precisamente también habla como de la época en la que estas personas vivían pues sin armas, sin guerra, vivían como acorde con la naturaleza, con las estaciones, etcétera. Entonces, digamos que esta parte del documental pues se relaciona mucho con esto que tú dices. Sí. Lo que yo entiendo de la postura de mi compañera Valentina es que ella se encuentra como un poco asombrada, como disgustada y confundida de por qué antes las civilizaciones pues le daban a la mujer un papel mucho más importante, y cómo era pues en el pasado, como estábamos equiparados como en poder político y social, y pues ahorita pues estamos viviendo evidentemente en un mundo patriarcal. Y eso es lo que entiendo del, del punto de mi compañera, y la pregunta pues es muy interesante. Hay que preguntarse el por qué. Lo que yo puedo asumir, pues yo digo que de las muy pocas cosas que nos diferencian entre géneros es la fuerza física que tenemos los hombres, a diferencia de las mujeres, o sea, que somos más fuertes físicamente. Y pues puedo concluir yo que tal vez en un principio éramos iguales en términos de relaciones sociales, y sencillamente el hombre empezó a usar de la característica diferenciadora que él tiene, que fue la fuerza, y por eso llegamos a estar como estamos en este momento, que pues desafortunadamente existe esta diferenciación de géneros, y pues las mujeres están un poco eh, subvaloradas. Bueno, sí, ok, sí, pero digamos que tampoco es solamente eso, ¿no? O sea, digamos que también es el cómo se escribe la historia, porque ya la historia de por sí, digamos solamente con el tema de la religión y el establecimiento de Jehová, o no sé, como el Dios único y masculino que borra a esa diosa que plantea la arqueóloga y hace una investigación muy rica en este tema. Y la mayoría del mundo ni siquiera sabe que esta parte de la historia existe. Entonces siento que no es solamente una cuestión como de quién tiene más fuerza física, sino el cómo ejercen esas relaciones de poder y cómo escriben y reescriben la historia y cómo se aprovechan de ello, ¿no? No, yo sé, pero mi punto es que por qué entonces hizo visible las posturas machistas y no las matriarcales, ¿sí? O sea, ahí es que, o sea, ese es el punto mío, que debe haber un factor diferenciador por el cual la historia en este momento, la que queremos y la que escuchamos, es la machista, y no la pues, feminista, no sé si decirlo. ¿Sí me van a entender? O sea, ¿cuál es el por qué? O sea, tuvo que haber una característica de por qué sencillamente las narrativas feministas dejamos de escucharlas y empezamos a escuchar y tener en cuenta las machistas. Eso es lo que digo yo, pues que es la pregunta interesante que me parece a mí. Sí, entiendo la pregunta. Sí, de acuerdo. Pues con respecto a eso, creo que pues el documental, la parte que habla sobre, como tal, sobre los asentamientos en Europa, como la antigua Europa, pues es, digamos que, pues según lo que decía el documental, como que cambiaba, bueno, permitía como el nacimiento de nuevas culturas, de nuevas costumbres, de nuevas cosas, y pues precisamente a raíz de esto fue que
que muy posiblemente pues esta imagen de madre como madre tierra pues se haya, pues sí, se haya perdido con el paso del tiempo y con la aparición de estas nuevas pues culturas. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias por por ver el video semanal del Grupo 5. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.